Buenos días, vamos a dar comienzo entonces a esta sesión del seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región, que está en su año 15. No que hayamos tenido 15 seminarios, pero sí, a partir del primero, este sería el año 15, así que es un motivo de regocijo y de conmemoración. A diferencia de otros seminarios, la idea en un poco a iniciativa también de Álvaro, que ha estado de corresponsable de esta sesión, más que presentar avances de lo que estamos investigando, que ha sido más o menos la dinámica en los otros seminarios, un poco lo que pretendíamos o pretendemos es más dar espacio a la reflexión, a cómo trabajamos, cómo usamos los conceptos, cómo definimos al Caribe, etcétera, cada quien desde pues, sus propios horizontes. Entonces el día de hoy, bueno, y la otra cuestión es que hay menos participaciones que en otras sesiones. La idea es que tengan más tiempo para exponer y también que haya más tiempo para que todos podamos participar con preguntas, con comentarios, sugerencias, críticas, lo que sea bien fundamentado es bienvenido. Entonces creo que vamos a dar comienzo con la intervención del doctor John Maraz, no sé nunca cómo lo pronuncia, sobre fotografía imperial, neocolonial y descolonizadora. Entonces, adelante, John. Un gusto tenerte. No, gusto es mío. Agradezco la invitación de Laura y les celebro a los quinceañeros y añeras. Mi participación va a ser un poco diferente porque es visual. Y si no se ven las imágenes, no tiene caso. Entonces, como digo, me voy a enfocar sobre esta cuestión de la fotografía imperial, neocolonial y descolonizadora. Y aquí pueden ver, eso es la celebración de 50 años de Queen Victoria en el poder, todo lo que ha hecho en las colonias, pero aquí no funciona sobre eso. ¿No? Ahí arriba ustedes pueden ver como parte de todo ese panorama está el fotógrafo. La fotografía es una arma absolutamente indispensable para el imperialismo. No fue fácil, así aquí pueden ver una litografía. ¿Dónde le aprietas? Aquí. No, pero hacia ahí. Claro, nada más hay que tener buen celular. Bueno, lo difícil de hacer fotografía por ahí de 1876 no era fácil el trabajo de los fotógrafos, pero esencialmente se representa a la tierra, al lugar que van a colonizar, ¿no? Como un vacío. No existe ahí gente, no existe trabajo, la naturaleza no está dominada, la naturaleza es salvaje. Entonces, eso es la concepción original del imperialismo. No hay nadie allá. Cuando hablan, por ejemplo, de que Colón descubre América en 1492, es como que descubrió América. América estaba lleno de gente que ya había descubierto América mucho más antes que yo. Pero es este vacío, ¿no?, que están retratando, y sobre todo la ausencia de industria, la ausencia de trabajo indígena. Y eso hay que domar la naturaleza. Este es una imagen perfecta de pintoresquismo. Es una dominación de la naturaleza estéticamente, una extensión de agua con variadas reflexiones, los árboles a fondo, la vegetación en primer plano, que insiste obviamente en el hecho de que hay mucho para dominar ahí y que también permite un juego de luz y sombra y la figura cuidadosamente posada para atraer el ojo del espectador. La dominación de la naturaleza.
la cima. Ese es de otro fotógrafo inglés, Mackinder. Conquistas a la naturaleza al trepar a la montaña más alta de Kenia. Y como decían uno de los ideólogos del imperialismo inglés, el espíritu de trepar ha hecho de Inglaterra el gran colonizador del mundo. Pues obviamente la cámara va mano en mano con el rifle. Y aquí ustedes pueden ver a Arthur Dugmore, un fotógrafo imperialista de Inglaterra, con su rifle y con su cámara. ¿Y qué hace con el rifle? Pues mata a los animales, porque los animales también representan la naturaleza. Y este rinoceronte estaba cargando frente a él, y él dice que lo pudo matar. Lo mismo aquí, donde vemos el virrey Curzon, el famosísimo virrey inglés en la India, pues matando a los tigres. O sea, básicamente la raza va de la mano con eso, ¿no? Entonces, excepto, esos son gurkhas con bayonetas, y hay que conquistar a la raza indígena para que ellos puedan participar en su propia dominación, su propia colonización, ya como medio ingleses. Porque a fin, realmente los que se encuentran en esos lugares son salvajes. Como pueden ver aquí, tan salvaje que bebe agua de lo que sea, no sabe qué problemas le va a causar, pero son muy, muy primitivos y eso podemos comprobar científicamente. Entonces, todas esas fotos donde tú ves que la gente está tomando medidas a las cabezas, a los cuerpos, la fotografía frenológica que compruebe el retraso de todas esas personas. Y sobre todo, hay que dominar a las mujeres. Donde más se ve el primitivismo es en la sexualidad de los colonizados, visto por los colonialistas. Es una salida para su sexualidad y una manera de controlar su propia sexualidad al controlar los colonizados. Se controlan sus deseos más profundos. Y otra vez aquí. También parte de eso es la homosexualidad. Obviamente eso es una foto homoerótica para hombres, sería heteroerótica para las mujeres, pero no se hacía pornografía para las mujeres, que no pensaban que las mujeres tenían una sexualidad. En este caso es de Namibia. Lo interesante aquí es que cuando los historiadores empezaron a historiar esa foto, dijeron, ¡ay, qué ingenuidad!, ¿no? Que agarró una manta, ¿no? Y se hizo unos pantalones. Pero después descubrieron que es simplemente un prop, una utilería, como utilizamos en el cine, ¿no? Que sirvió para parecer exótico y para hacerlo en un objeto homoerótico. Obviamente la homosexualidad tenía mucho que ver con eso. Así, aquí pueden ver un niño de Algeria con sus rosas y obviamente la sexualidad controlada. Ahora bien, y aquí, pues abiertamente la homosexualidad. Aquí no es una cosa de metáfora, es simbólico. Entonces, también, como parte de eso, ya dejamos la simbología. Para ir al grano. Ahora, ¿por qué funciona con tanto poder? Porque las fotografías son índices. Las fotografías
la indexicalidad, eso es una cuestión muy importante en la fotografía. Hay gente que intentan negar la indexicalidad, como con Huberta, que dice cada foto miente, ¿no? Es la naturaleza de la fotografía mentir. Eso para mí es un argumento absolutamente absurdo, porque está asignado una intención. La fotografía es una representación, ¿no? Que es diferente que las representaciones anteriores, porque lo que uno ve en la imagen estuvo allá, sino reflejaba la luz que se imprimía en la película sensible. Lo mismo con la fotografía digital. De hecho, la fotografía digital tiene más valor de veracidad que la fotografía química. Podemos hablar de eso después si quieren. Pero es un índice, la indexicalidad. Y eso podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una foto de cuando están haciendo un tratado entre los representantes del gobierno inglés y un comerciante, ¿no? El jefe está en el centro de la fotografía, tiene un papelito ahí. A su derecho, ahí tenemos el comerciante y el representante del gobierno. Pero eso no sirvió muy bien para la propaganda imperialista. Lo que sirvió mucho mejor era una litografía hecha con la fotografía. Como pueden ver, esta figura que representa la corona, representa el gobierno inglés, ya se añadió, ¿no? Entonces ya cambió completamente el significado de la foto. En esta foto se representa de que eso de hacer tratados es un proceso muy complejo, muy difícil, pero aquí el mensaje es que es el imperio inglés que está dictaminando los tratados. Y llegan tantos fotógrafos para fotografiar el colonialismo que ya estamos haciendo fotografías de fotógrafos. Ahora también la fotografía puede servir para denunciar las barbaridades del colonialismo. El colonialismo belga era particularmente horrible, y en este caso la mujer, Alice, que está, no, ella tomó la foto, Alice Harris, y ahí están documentando cómo cortaron las manos de los niños que entraron en los terrenos de la corona bélgica. Y como denuncia, pero a fin de cuentas, ¿no? Es una fotografía colonialista, porque ¿por qué están ellos ahí? Para llevar a cabo una conquista religiosa, ¿no? Que es siempre parte, ¿no? Del colonialismo. Pues bien sabemos aquí en México, o sea, cómo se llevó a cabo la conquista de México, pues con la cruz y con la manera en que pudieron dividir a los indígenas. Ahora bien, cuando empezaron a descubrir otra vez las ruinas en Yucatán, nadie creía, o bueno, entre los círculos iluminados, los educados en Europa y los Estados Unidos, y también entre los blancos ricos de Yucatán, la casta divina, como les decían, ¿no? Creían que las ruinas tenían que haber sido productos de otra civilización. Era inconcebible de que los mayas, esos indígenas, pudieron construir eso, ¿no? Y de hecho ya, cuando ya entran con cámaras, ya pueden comprobar que los mayas eran quien hizo esas ruinas. Pero antes de existir la fotografía, igual por ejemplo, aquí puso elefantes en las ruinas de los mayas. Ahora bien,
podemos pensar que, bueno, esas son ideas muy viejas, no muy desgastados, que se comprobó el opuesto. Pero a mí me encanta esta cita, que viene en 1948, de el catedrático de estudios tropicales del prestigioso Collège de France, donde se cree, como se creen aquí en el Colegio de México, pero más, el Colegio de México quisiera ser el Colegio de México. Eso es el gran catedrático. Y él dijo, nunca ha habido una gran civilización tropical. Las grandes civilizaciones solo han existido en los climas templados. En todos los países tropicales, el germen de la civilización viene y solo puede venir de un lugar fuera de los trópicos. O sea, la mente imperial es insensible. No vas a penetrar esa mente. ¿Por qué? Por las razones, por los intereses detrás. Y siempre el imperialismo va de la mano con las expediciones científicas. Por ejemplo, Charnay, Désiré Charnay, una fotografía de los lacandones. Él fue comisionado por el Ministerio de Educación francés para llevar a cabo investigaciones en Yucatán entre 1857 y 1861. Y él hacía fotos de ruinas y de miserabilismo. Eso es miserabilismo. Ay, mira, los pobrecitos, tenemos que echarles la mano, ¿no? Son horribles, imagínate cómo deben vivir. Entonces, el libro que él publica en 1863 es simplemente parte de una campaña propagandística del gobierno francés para justificar la colonización de México. Y él regresó con la invasión en 64, cuando entró el ejército de Maximiliano. Y el lema de la Comisión Científica francés, ¿no? Sobre México decía, haciendo referencia a los saqueos arqueológicos que habían llevado a cabo en Egipcia, una vez más nuestros estudiosos van a marchar en las huellas de nuestros soldados. O sea, van de la mano, ¿no? La ciencia europea, el imperialismo y el ejército. Aubert vino con ese ejército, tomó esas fotos, hizo muy pocas fotos de indígenas, pero esa foto hizo de los Kicapús. Los Kicapús estaban huyendo de los gringos porque estaban llevando a cabo un colonialismo de quedarse. Hay colonialismo donde la idea no es que quedarse, pero todo el colonialismo en los Estados Unidos, en el área de los Estados Unidos, es llegar para quedarte. Y si se puede, absolutamente eliminar las otras civilizaciones. Este me gusta mucho porque, como pueden ver, hay una mezcla aquí entre los Kicapús. Hay una mezcla de su ropa típica, digamos, indígena, y ropa muy moderna. Pero cuando pintaron esa escena, cuando hizo una litografía Casimiro Castro, como pueden ver, los únicos que incluyó son realmente los que parecen indígenas. Y muchos están en los mismos poses. Y otra vez, o ver también un miserabilismo. Eso justifica las invasiones. En este caso, eso es una niña mexicana. Está basada hasta cierto punto sobre niñas pobres de París que vendían flores y también se prostituyeron. Y eso es también parte, o sea, la pornografía. No sabemos hasta qué punto toda esa fotografía sirvió para índices pornográficas.
Aquí, por ejemplo, Teoberto Mahler, que quedó en México, era un soldado francés, se quedó, vivía en México, se dice que tenía mucho respeto para las civilizaciones indígenas. Aquí tenemos la tejuana con ropa y aquí la tejuana desnuda. No sabemos qué utilidad tuvo de esa foto. Pero como afirmó Lottie Collins en su estudio sobre National Geographic, las personas del tercer mundo están retratados como exóticas, están idealizadas, están naturalizadas y están sexualizadas. Lo mismo aquí con Diguet. León Diguet, pobres mujeres, parece que él está forzando que ellas la posen para ellas andar con los pechos al aire. No era algo de sentirse avergonzada, pero con esa pose se ve hasta avergonzada. Él fue financiado por el Ministerio de Educación francés para llevar a cabo 6 misiones científicas entre 1896 y 1914 e hizo investigaciones concienzudas de mariscos, de plantas carnosas, de orquídeas, de insectos, de la cultivación de cochillas y ostiones y además estudiar a los huicholes, porque también son un producto que tú puedes aprovechar. Frederick Starr era el más imperial de los fotógrafos y hace el imperialismo gringo y de hecho ya no es imperialismo, es neocolonialismo. La diferencia entre neocolonialismo y imperialismo es el hecho de que los Estados Unidos no, bueno, aparte de que cuando robó la mitad de México, eso es imperialismo, obviamente, pero cuando básicamente, y hoy en día, México es una neocolonia de los Estados Unidos. O sea, porque los Estados Unidos determinan cómo funcionan los gobiernos mexicanos a través de medidas económicas. Eh, entonces, no hay un control político directo, es un control económico. Y cuando tú piensas que 80-90% de todos los productos mexicanos exportados van a los Estados Unidos, tienen una idea del control que tienen los Estados Unidos. Y él encontró a los indígenas desconfiados y hostiles, ignorantes, recelosos y supersticiosos. Pues, ¿por qué los hubiera encontrado así, no? La niña parece muy contenta para estar posando para estar, pero obviamente no. No hay ninguna cercanía con ellos, no hay ninguna intención de interacción amistosa ni consenso. Ellos posan para estar porque Starr tenía cartas de Porfirio Díaz que ordenaron a todos los jefes de los pueblos que tenían que colaborar con Starr. Entonces las pobres mujeres o se encerraron en sus casas, las cuales amenazó a quemar o huyeron. Y contó Starr con mucha alegría, con gritos de terror, las pobres criaturas corrían tan rápidas como pudieron sobre senderos de las montañas, seguidas por el gobierno entero del pueblo, 18 hombres, que las perseguían con gritos. Era como la caza de venados por sabueso. Blumholtz era bastante más amable, como etnógrafo tenía más respeto para las civilizaciones indígenas, pero fue financiado por millonarios gringos, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, los Vanderbilts, y respaldado por el American Geographical Society y the American Museum of Natural History. Llevó a cabo investigaciones entre 1890 y 1910 y sobre las culturas tarahumara, cora, tepehuán, tarasco y huichil, y se hizo amigo de un chamán, y así aprendió muchas de las culturas. Por ejemplo, en este caso, es un huicho
fabricando una flecha, y él decía, la flecha es la forma en la cual el huichol encarna su rezo y es conectado con su vida entera. Cuando prepara para cualquier evento de importancia, hace una flecha para pedir favores y protecciones de sus dioses. Pues él entendió eso, que es muy diferente también que los fotógrafos que llegaron, ya no hay ninguna idea científica, ya no hay ninguna idea etnográfica, es simplemente extranjeros que están conectados con las industrias de turismo y transportes y de vender bienes raíces como C.B. Waite, Winfield Scott, y ellos produjeron tarjetas postales, que era un medio de enorme importancia en este periodo. Este no fue fotografiado, es una tejuana, pero fotografiada en el estudio de Waite en el DF. No es que fue a Tijuana, ellos sí circularon. Y también se sospecha que también con fotos para la pornografía, porque en Europa hay muy poca investigación sobre eso, ¿no? Como pueden imaginar, no es algo fácil de investigar, pero en Europa el número de fotos de pornografía de niñas fue 5 veces el número de fotos de mujeres. Entonces, yo creo que es una foto que sirvió para la pornografía infantil. Ahora bien, aquí estamos hablando de cómo vamos a representar México, cómo vamos a representar el tercer mundo, de una manera pintoresca o de una manera antipintoresca. ¿Cómo vamos a tratar con la otra edad? Porque levantas la cámara y ahí está. Y para mí es un problema tanto político como artístico. Es político porque representa a las personas como si fueran menos humanos que los que toman y miran a las fotos. Eso facilita el colonialismo. Lo pintoresco es ahistórico y esencialista. Promociona una ideología de pasividad. Y es un problema artístico porque es la salida fácil. O sea, por eso, por ejemplo, los grandes fotógrafos que han venido a México, como Edward Weston o como Paul Strand, decían, no estoy buscando lo pintoresco, estoy intentando trabajar de otra manera en contra del pintoresco. Y vamos a ver cómo resuelve esa cuestión el gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Y lo que pasa es que lo mexicano realmente se empieza a definir en los años 20 durante la efervescencia cultural que sigue a todas las grandes revoluciones en el mundo. O sea, por ejemplo, en la Unión Soviética, el cine de Eisenstein, de Pudovkin, de la fotografía de Rodchenko, ¿no? En Cuba, el cine de Gutiérrez Alea, de Humberto Sales, de Sara Gómez, ¿no? Y aquí en México los murales son un ejemplo perfecto, ¿no? Pero también eso pasa en la fotografía. Y lo interesante es que en un principio ese pleito entre lo pintoresco y lo antipintoresco se arma entre extranjeros. Por un lado tenemos Hugo Brema, un fotógrafo alemán que llega a vivir en 1906, y por el otro lado Edward Weston y Tina Modotti, ¿no? También es una batalla sobre la fotografía en sí, porque la fotografía para Hugo Brema es una fotografía que copia el arte decimonónico, mientras la fotografía de Weston y Modotti es una fotografía modernista que está intentando determinar qué es ese nuevo medio y cómo la podemos utilizar. Como dijo Weston, a mí me importa un bledo si la fotografía es arte o no. Lo que me importa es que es una buena fotografía, es que es una mala fotografía. Y una mala fotografía es la fotografía que intenta imitar la pintura. Ahora bien,
como la mejor manera de analizar las fotografías es compararlas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una foto de Hugo Brema de mujeres con jarras de agua encima. Muy pintoresca, una composición perfecta, ¿no? Como digo, como una pintura decimonónica, ¿no? Una foto que podrías encontrar en National Geographic en cualquier momento. Tenemos el entorno tropical exuberante, las blusas campesinas y faldas con volantes, la pose estética y el hecho de no tener que sujetar los jarros. Eso no es ningún problema, cargar jarros llenos de agua sobre tu cabeza. Cualquier persona lo puede hacer, ¿ves? ¿No? O sea, todo es fácil en lo folclórico. También es interesante que todas las mujeres ven al lado excepto la en medio. ¿Y qué tiene ella de diferencia? Es la más blanca, ¿sí? O sea, las mestizas a ellos sí pueden dialogar con la cultura imperial, neocolonial, las otras no, las otras son perdidos. Pero no es tanto lo que se fotografía, sino cómo se fotografía. Otra foto aquí ya de Tina Modotti, completamente diferente. Eso ya es una fotografía modernista. No hay ninguna intención aquí de tener toda la escena perfecta. No, ella está captando una pieza de la escena. Y además, ¿qué está haciendo? Está mostrando como un elemento que sería exótico. O sea, el rebozo de la mujer, eso sería exótico comúnmente. En este caso no es exótico, es un apoyo, ¿no? Es para ayudar con el peso enorme de este jarro de agua. También aquí podemos comparar aquí una imagen de Hugo Brema y que vemos campesinos que, pues ya sabemos, los campesinos no hacen nada. Ahí están, arrellanan perezosamente contra paredes blancas de adobe y charlan sobre su día. Comparamos con otra vez, otra foto de Tina Modotti. Aquí están como si fueran en movimiento, porque es un poco fuera de enfoque. No se hizo porque ella dejó la diafragma abierta, ella movió la cámara. Su intención era dar un dinamismo a esos campesinos, que es precisamente lo que falta en esta imagen de Hugo Brema. Y hasta que el paisaje mismo. Aquí tenemos una foto de Hugo Brema, de el lago de, ¿cómo se llama? Pátzcuaro. Y ay, qué precioso. ¿Quién no quisiera vivir en este pueblito tan idílico, ¿no? O sea, es absolutamente perfecto. Pero ¿qué es lo que hace con esta misma escena Edward Weston? Algo pasó. La misma escena, pero ya es otra cosa. Ya no es una escena idílica, ya es casi una pintura abstracta. Blanco, negro, blanco, negro. Entonces, como pueden ver, cómo se fotografía es tan importante de lo que decides de fotografiar y es muy, muy difícil evitar lo pintoresquismo. Y aquí lo vemos con una de las últimas fotos que hizo Tina Modotti en México de una tejuana completamente pintoresca, ¿no? Con la ropa pintoresca, con la cosa que lleva encima de la cabeza y ella quien dijo, siento lo que debo a México es mostrar no tanto lo que he hecho aquí, sino lo que se podría hacer sin recurrir a las iglesias coloniales, los charros, las chinas poblanas y basuras similares que la mayoría de los fotógrafos han empleado. Ese es el problema en México. Surge cuando levantas la cámara,
surge. Y aquí podemos ver un ejemplo perfecto de la fotografía imperialista con Hugo Brema. Como pueden ver, es una vista completamente vacía. O sea, el mensaje a cualquier emprendedor de los Estados Unidos o Europa es que, mira, todo eso es para ocupar, todo eso es para controlar, que minas de oro y de plata deben existir ahí, y sabe que casi no hay nadie. Bueno, hay unas pocas personas, como pueden ver, pero ellos pueden servir para trabajar para nosotros, ¿no? Y obviamente aquí todos los elementos de lo pintoresco. El volcán detrás, el burro, el maguey y el campesino. O sea, una imagen folclórica, romántica, bucólica del país. Ahora bien, aún en fotografía modernista de Luis Márquez encontramos este problema. No es una fotografía modernista, más bien es una fotografía donde él documenta todos los trajes. Él era el más folclórico de todos los folclóricos mexicanos, y en este caso él tenía una colección de 4,000 trajes y vestía a la gente en esos trajes. La gente no tenía que venir de esas culturas, simplemente las trajes servían, o sea, la gente básicamente servía como gancho, ¿no? De un closet, ¿no? Para poner un traje. Aquí pueden ver, es un estilo modernista, un fuerte contrapicado, pero básicamente lo importante aquí, como digo, es el traje y es el jarro de agua. Ahora bien, Manuel Álvarez Bravo, para mí, bueno, yo creo que es el fotógrafo más importante en la historia de América Latina y en México, y yo creo que yo no vengo de historia de arte, entonces yo no comento esa cuestión, pero lo que sí comento es que lo que yo encuentro en su fotografía es que es una fotografía descolonizadora, antipintoresca. Por ejemplo, aquí tenemos Margarita de Bonampak. Ve la diferencia aquí. O sea, la traje que lleva ella no tiene nada, ¿no? De lo que vimos aquí con la traje de la Tejuana. Y muchas veces, por ejemplo, hasta Márquez cambió esos trajes, ¿no? Para que fueran más folclóricas. Pero aquí es su traje de todos los días. Es sucia, ¿no? Lleva un collar, pero no tiene nada de pintoresca. Bueno, vemos un poco de naturaleza, pero está atrás de ella. ¿Quién es importante en esa foto? Lo importante es ella, ¿no? Su cara, y tiene nombre. O sea, tiene nombre. Todos los demás ni tienen nombre. Son simplemente tipos, ¿no? Ella no. Y esa cara tan singular que él enfatiza, ¿no? Al desenfatizar, al de-enfatizar, todo lo demás es una imagen completamente singular de un ser humano. Ella no puede ser un tipo, una típica indígena. No, no, ella es solo quien es. Y eso es lo que dijo Álvarez Bravo cuando él hablaba de que la fotografía tiene sus límites. La propia realidad lo limita y lo enfrenta a problemas específicos. ¿Y qué quiere decir eso dentro del contexto de fotografiar a México? ¿Cuál es el problema específico? Pues la otredad. ¿Y cómo vamos a tratar con esa otredad? Aquí pueden ver una posibilidad de hacer eso. Y aquí para mí es realmente una foto absolutamente clásica de cómo cómo hacer una foto antipintoresca. Todas las fotografías, como todas las imágenes, son analógicas. O sea, no puedes decir no con un medio analógico. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo decimos no fumar? Representamos el acto de fumar, ¿no? El cigarro fumando,
hacemos un círculo y una raya, ¿no? Eso quiere decir no fumar, pero en realidad la manera en que lo está diciendo es fumar, no, porque primero representas fumar, después dices no. Ustedes, ese letrero con el cigarro fumando, si no tenía el círculo y el diagonal, sería fumar, ¿no? Quizás en el ejército, cuando nos dieron el break de fumar, si tú no fumabas, tenías que seguir trabajando, ¿no? Entonces era obligatorio fumar. Ahora, ¿cómo está diciendo aquí pintoresca? No, está incluyendo todos los elementos para ser pintoresco. El muro detrás de él, ¿no? Su calzón blanco, su sombrero pintoresco, su bolsita pintoresca, no anda sin zapatos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es pintoresca esta foto? Porque no regresa la mirada, ¿no? En el caso de Margarita, vamos a tirar aquí, en el caso de Margarita, ella sí regresa la mirada y es diferente, ¿no? En este caso, esto lo lleva aún más allá al no regresar la mirada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque también tiene los brazos cruzados aquí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, ok, foráneo, saca tu pinche foto y vete, ya, ¿no? Entonces tiene todos los elementos de ser pintoresco, pero lo lleva en la otra dirección. Pintoresco, no. Bueno, obviamente, no sé, ahí. ¿Quieres ir a Margarita? Ahí está. Bueno, no, vamos adelante. Yo estoy. Aquí tiene. Ok. Para cerrar, nada más quisiera decir que hay otros ejemplos de fotografía descolonizadora. Paolo Gasperini, un italiano que vive en Venezuela, muy, muy importante. Eso es su mejor libro para verte mejor América Latina. Y él hizo ese libro en principios de los 70. Y obviamente lo que él está hablando es el neocolonialismo cultural. Y eso es muy fuerte en México. Cuando yo llegué a México, yo anduve trabajando en la televisión, ahí en los altos de Jalisco, me acuerdo, yo veía por todos lados la gente que llevaba camisetas propiedad de los Dallas Cowboys. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, yo estaba trabajando en la televisión mexicana, entonces yo decía a los cuates, yo decía, oye, ¿por qué llevan esas camisetas? ¿Cuáles camisetas? ¿De qué estás hablando? Yo dije, pues, ¿cómo quieres que estoy hablando? Propiedad de los Dallas Cowboys, ¿no? Eso es neocolonialismo, ¿no? Y eso es lo que vemos por todos lados. Otra gran foto de Paolo Gasperini, Pepsi. Y finalizamos con Rodrigo Moya. Eso es mi problema, es que yo pego el equivocado. Cierro con Rodrigo Moya, un gran fotógrafo descolonizador, no tanto por representar el neocolonialismo, sino la respuesta, de cubrir la guerrilla en Venezuela y en Guatemala, y además de cubrir la revolución cubana, que en su momento realmente nos ofrecía unas grandes esperanzas. Y hoy en día es muy difícil, ¿no? Por lo que ha pasado en Cuba, ver eso como una esperanza, pero los gringos la destruyeron, yo diría, en gran medida. Porque para los gringos no es una cuestión de sí o no. O sea, si no podemos matar a Fidel, si no pudimos invadir y conquistar con la playa de Girón, entonces lo que vamos a hacer es crear una situación donde Cuba ya no sirve como un ejemplo de lo que podríamos ser como latinoamericanos, y entonces
en gran parte yo creo que la enorme presión que puso sobre la isla con su bloqueo, etcétera, es lo que resultó en la dictadura de Castro. Y a ver de dónde van a venir nuestra siguiente esperanza. Pero, gracias. Abramos inmediatamente una ronda para empezar. No sé, a lo mejor quiere alguien proponerse o lo propongo. Ya, saludos. Lo propongo voluntariamente. No es tanto una pregunta, sino un poco un pensamiento, pensar algo del problema de la imagen. La imagen, por lo menos para mí, yo estudié la guerra en Cuba, en Santo Domingo, y yo recuerdo que a mí me chocó mucho una pintura de Goya sobre los fusilamientos del 3 de mayo, donde usted ve a los franceses que fusilan a los madrileños que no tienen rostro. No tienen rostro, usted no ve el rostro de la persona. Y sin embargo, los madrileños sí se expresa el pánico, el terror de un cura que van a fusilar, todo, bueno, que van a matar con el pánico. Entonces, eso me chocó mucho, porque el parte de historia de Cuba es esa imagen resume la historia de Cuba. La historia de Cuba, de la guerra de independencia, se ha reproducido el terror, el pánico de los que fueron ejecutados, asesinados, las mujeres violadas, etcétera. Pero los ejecutores no se sabe por qué. Es decir, eran asesinos, porque pues nacieron asesinos, pero eran 100.000 o 200.000 españoles, todos eran asesinos. Es decir, las motivaciones de esas personas nunca se han... Y yo un poco eso me llevó a hacer un texto, una investigación en torno a eso. Ese fue un texto que publicamos hace tiempo. Y también hay otra foto que a mí me impresionó mucho, dos fotos. Una foto es de enero del 59, cuando los rebeldes entraron en La Habana y en muchas ciudades de Cuba. Los rebeldes están en la calle, en automóviles o en tanques o en camiones, y entonces son 2, 3.000, 4.000 rebeldes en todo el país, y un grupo de barbudos. Y el resto de la población que no tienen barba, gente normal que no tienen barba, se encuentra aplaudiendo o se encuentra dando vivas, o una muchacha se desprende y besa a un rebelde y de nuevo vuelve a la acera, ¿no? Están en la acera o están fuera de la carretera. La carretera es de los héroes. Es decir, que el heroísmo es propiedad de 3 o 4 mil personas en el año 1959, el 1 de enero del 59, el 2 o el 3 de enero. Sin embargo, hay una foto que todo el mundo ha visto, la foto del Che. La foto del Che cuando después del ataque a Puerto, enterraron a las víctimas el 15 de abril del 69, del 61. La foto esa con el Che, que se le puso donde quiera. Pero hay una foto también que es de la gente. Han tirado muchas fotos de eso. Entonces una multitud inmensa de miles de gente con fusiles en el aire, dándole viva a la revolución, a Fidel. Entonces, a mí eso me impactó mucho, porque bueno, cómo de enero del 59 a abril del 61, cómo ese heroísmo que era de un grupo pequeño, de 3 o 4 mil personas, se repartió entre miles y miles de personas. Así que esa foto realmente a mí incluso me abrió un poco una investigación que realicé en torno a eso. Realmente las fotos tienen ese papel, igual que la poesía tiene un papel de síntesis. Yo me he encontrado poesía, por ejemplo, que sintetiza de una forma tremenda un acontecimiento histórico, ¿no? Yo estuve años buscando, por ejemplo, sobre los asaltos a los poblados por los mambises, y una poetisa me hizo una descripción que es lo mejor que he visto yo sobre eso. Y en el caso de la foto tiene eso, se sintetiza la pintura, ¿no? Si uno es capaz de, ya claro, uno tiene que ir con un argumento, con una formación, ¿no? Eso no es cualquiera. Pero ya, a mí me parece que eso que usted, bueno, y que ha expresado también ustedes en el problema de la imagen, es algo que hay que aprovechar mucho en la historia. Es un camino que hay que buscar cada día más. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que vivimos hoy en día en un mundo hipervisual y lo que nos hace falta es una alfabetización visual. Hasta que yo he pensado a veces que es un complot, que la gente, que las grandes universidades del mundo, por ejemplo, no vas a encontrar estudios de la fotografía en las grandes universidades del mundo, ni en la Sorbona, ni en Yale, ni en Princeton, ni en Harvard, ni en la UNAM, ni en Cambridge, ni en Oxford. ¿Y por qué? O sea, bueno, en parte podríamos decir, ¿no? Porque lo que pasa es que los que están en el poder
no van a contratar gente que hace algo completamente diferente. Una historia, por ejemplo, en historias donde encontramos una resistencia muy, muy fuerte, menos en sociología y menos en antropología, ¿no? Donde ha habido más aceptación. Pero en historia hay una enorme resistencia a aceptar ese tipo de estudio. Y como digo, yo quería hacer una película en 1700, 1970 para mi tesis de doctorado. Pues obviamente no me dejaron hacer eso, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que los cambios han venido. Yo creo que hay varias cosas que hay que mencionar. Uno es que donde encontramos en el mundo donde se puede estudiar la fotografía dentro de la historia, o sea, en lugar de historia de arte. Básicamente, si tú quieres estudiar fotografía, tú tienes que estar en historia de arte. ¿Cómo llegó a hacer eso? Pues eso es un factor de intereses, los intereses de los museos, de las galerías y de los departamentos de arte en las universidades, básicamente. Porque, ¿qué es el efecto de eso? Pues el efecto es que te van a hacer estudiar de una manera muy, muy particular. Ahora bien, ¿qué porcentaje de la fotografía es la fotografía de arte? Vamos a ser muy generosos. Vamos a decir 3%, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegó a dominar en todo el mundo la idea de que estudiar la fotografía es estudiar el arte? Pues eso también tiene su historia. Cuando empezó a entrar la fotografía como una forma que se pudo estudiar de una manera disciplinada, todo eso empieza de historia de arte y de un juego de transparencias, de 250 transparencias que hicieron dos gringos en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Y así, eso es lo que fue a todas las universidades del mundo. Tú quieres estudiar fotografía, no existía la capacidad que hoy en día tenemos de ver fotografías, podemos ver lo que queremos, pero antes no. O sea, ¿de dónde ibas a sacar las fotos para poder estudiar y para poder enseñar? Entonces, en esta manera, lo que han hecho es restringir el estudio de la fotografía a historia de arte. Y básicamente, digamos, el discurso de historia de arte es descriptiva, es ilustrativa y es eufórica. ¿Dónde existe una historia de arte que realmente es crítica? Arnold Hauser, quizá. Pero básicamente, si tú estudias historia de arte, tú vas a estudiar historia de arte a los grandes maestros que flotan en el aire, ¿no? Que no tienen que venir de la realidad, ¿no? Entonces, de ahí realmente llegamos. Y el problema que tenemos hoy en día, y es un problema muy, muy serio. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo donde la ideología reinante es el consumerismo. ¿Cómo impulsamos el consumerismo? Con imágenes. Básicamente con imágenes, ¿no? ¿Cómo debe ser, ¿no? ¿Con qué tipo de cuerpo deberían tener las mujeres para que atraen a los hombres? Pues tienen que ser anoréxicas, básicamente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Nunca se los voy a perdonar. Entonces, lo que parece ser algo muy fácil, ¿no? Es algo de enorme importancia en nuestras vidas, porque nos están controlando desde adentro y nos están inhibiendo de tener la capacidad de romper esas cadenas,
¿no? Y lo interesante es que los dos países en el mundo donde sí puedes estudiar la fotografía dentro de historias, aquí en México, sobre todo aquí en el Mora, en el DEH, en Puebla, que no son las universidades más importantes, o sea, en el Colegio de México no quieren ni huir de fotografía, ¿no? Y en la UNAM tienen una persona que es un adjunto, ¿no? Y Brasil, ¿no? Y lo mismo ahí, hay grandes programas, pero yo creo que el estudio realmente crítico, ¿no? De los medios que dominan nuestras vidas, vemos 1 millón de imágenes al día, 1 millón de imágenes al día. ¿De dónde van a venir? Básicamente de las universidades de segunda, ¿no? No de las de primera, ¿no? Y quizá... No, pero yo digo, ¿cuánto dinero dan a la UNAM y cuánto dinero dan al Mora o a la UAP? ¿No? Entonces, eso para mí es realmente una cuestión de vida y muerte, porque nos está estructurando nuestras conciencias y nos están haciendo prisioneros precisamente de esa ideología de consumerismo. Sí, bueno, obviamente me da mucho gusto estar aquí, me ha parecido súper interesante, ¿no? Los 4 planteamientos, además con esta lectura como muy diversa, donde vemos cómo desde la foto, el cine, la pintura, por supuesto los mapas, no hay una sola lectura, ¿no? De las imágenes como documentos, sino que, un poco como planteaba el colega, nos vamos a los contextos, nos vamos a la posibilidad de múltiples lecturas. Creo que esto ha quedado como muy evidente, ¿no? En los 4 trabajos. Y yo vengo mucho ahora con la preocupación de la circulación de las imágenes. Un poco va por ahí, de cómo si atendemos ese mundo de la recepción o de la circulación, tenemos entonces otro contexto donde podemos recrear, digamos, y construir otros sentidos de lectura, que creo que va mucho por ahí el que estemos trabajando con imágenes desde una perspectiva más desde la investigación. Entonces, en ese sentido, yo tendría como un par de preguntas, comentarios. Obviamente esto me suscita como una gran cantidad de planteamientos, pero me voy a reducir a 2, con los primeros 2 ponentes. En el caso de John, por ejemplo, compartiendo, digamos, tu esquema, ¿no? De lectura de la foto, ¿no? Y de esta crítica, ¿no? Del colonialismo y todo esto, que es como vas seleccionando tus imágenes y vas dando como estas premisas. Yo te preguntaría por ese segundo nivel, digamos, de la circulación de las imágenes y cómo puede uno revisar una misma imagen, una misma fotografía, en este caso, con la perspectiva de medio siglo o de un siglo de distancia, y entonces tener un diálogo distinto, que me parece que esto está presente también en estos imaginarios, que no son de ninguna manera estáticos, sino que admiten esta movilidad. Coincido mucho y me da mucho gusto que tú recuperes esta parte del índice, ¿no? Presente también en la lectura de las fotos. Nos ha tocado presenciar en los últimos tiempos trabajos que niegan esta posibilidad o que hablan del dogmatismo de la foto documental. Y bueno, yo creo que aquí también hay un hilo que es conveniente retomar. El uso es el significado. Entonces, en relación a algunas de las fotos que tú planteabas, aplicándole este tipo de planteamientos, la de Alice Harris, por ejemplo, ¿no? Donde hay toda una justificación ahí terrible, la foto, ¿no? Que exhiben las manos cortadas de estos niños, etcétera, etcétera, y que está, si entiendo bien, está presentada también como una justificación de este orden colonial, porque están presentes ahí los oficiales, y como esta misma foto, con el transcurso, ¿no? De varias décadas, se convierte también en la posibilidad de una denuncia frontal frente a lo que fue la presencia del colonialismo, o más cercano a México, esta parte que me parece muy importante de François Aubert, este fotógrafo francés que viene con Maximiliano, donde presentabas la fotografía de esta niña, ¿no? Esta niñera mexicana cargando un bebé en la espalda,
que desde la perspectiva imperial también es como la construcción de un inventario de las personas que se están conquistando también, ¿no? No solamente la parte económica, sino sobre todo la parte humana, y que en mi caso yo he utilizado también como un cierto corte, digamos un siglo después, donde uno puede también ahí revisar pues una de las primeras fotos de niños, ¿no? Que contradicen este discurso pintoresco, ¿no? De tipos populares, al estilo Cruces y Campa o toda esta generación que maquilla mucho las condiciones de explotación de la niñez y que aquí frente a esta mirada extranjera que no pasa por ese tipo de matices, puede tener entonces otro tipo de representación. Claro, no es su momento, pero si la evaluamos, digamos, un siglo después, y esto nos da como posibilidades me parece, ¿no? De otro tipo de trabajos. Entonces, termino con esta parte, la última foto que tú presentas, ¿no? Del Che Guevara, Gasparini, ¿no? No. Era la de Moya, era la de Rodrigo. Bueno, esta foto de Rodrigo, que en este contexto de 1964 toma a Rodrigo, en fin, conocemos un poco la historia donde se le permite acercarse al Che junto con el caricaturista Rius, etcétera, etcétera. Y fíjate que ahí también tú la mostrabas como un punto de partida para hacer esta crítica también de este orden colonial, cual me parece muy bien. Ahora, te doy apuntes para tu siguiente conferencia. Estuve platicando con Rodrigo Moya la semana pasada y hay una historia también bien interesante respecto a esa misma imagen. Esta imagen del Che, Rodrigo la dona al Consejo Nacional de Huelga en 1968. Es utilizada por los estudiantes, lo cual ya le da como una impronta distinta, pero lo fantástico es que en la toma de CU encuentran con muchos carteles con la foto de Rodrigo, y esa foto y los carteles son decomisados por el gobierno mexicano de Díaz Ordaz, y los servicios de inteligencia del gobierno llegan a la conclusión de que seguramente es una foto checoslovaca que tiene dentro de la Guerra Fría. Entonces, lo menciono porque ahí tenemos la otra pista, ¿no? Que es la pista de la recepción, que nos puede dar como mucho más para una foto. Bueno, yo nada más quisiera decir algo respecto a lo que dice Odil, nada más así, que igual, o sea, que me parece que es el asunto de las formas de apropiación, lo que a mí ¿cómo se dice? No sé, o sea, no me preocupa ni nada, sino siempre en las que pienso, porque, por ejemplo, cuando el doctor habla de esta imagen donde dice, ahí se ve lo pintoresco, y pues aparece el maguey, el hombre en el caballo, y la casita, etcétera, yo, bueno, pues sí, pues es que ¿qué habría que fotografiar ahí? O sea, digo, estamos en México, estamos en este lugar, o en otros trabajos también, que yo he estado acá en el Caribe, entonces dicen, no, es que aquí está el estereotipo, ¿no? Porque se ve ahí, pues la palmera, el coco, y pues, sí, efectivamente, porque Es que ahí está la palmera y el coco. yo soy tarada, o en realidad, o sea, es esta forma de apropiarse de las imágenes, ¿no? O sea, No, pero Ajá. por eso quería demostrar de que era cómo se fotografía, no qué se fotografía. O sea, por eso comparaba las mujeres con jarros de agua, los campesinos, hasta el paisaje, ¿no? Ajá. Y obviamente, bueno, así, habría miles de maneras de fotografiar el maguey. Por ejemplo, en Brema, fotografías de maguey siempre son de una manera muy pintoresca. En Western no es una planta imponente que te viene encima, que tú ves una belleza absolutamente extraordinaria. No, es cómo se fotografía. Entonces, aquí lo que digo es, bueno, es cómo se transforma esa forma de fotografiar, lo que resulta interesante, ¿no? Porque, pues finalmente uno dice, bueno, la fotografía, ¿no? Desde Niepce a Álvarez Bravo, bueno, hay, o sea, un abismo, ¿no? Total de la forma en la que fotografiaban en 1840 o en 1860, o lo que fotografiaban las niñas, por ejemplo, esto del asunto de la
pornografía me parece así interesante, o sea, cómo saber, cómo poder aprender eso, ¿no? A través de la fotografía, cuando pienso, por ejemplo, en Lewis Carroll y todas estas fotografías de niñas, ¿no? En esta época, en 1864, escondidas en un sobre, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí habría que pensar el contexto, la foto. Bueno, y también la intencionalidad del fotógrafo, que tú no puedes desligar, o sea, de entregarlo Y prima de García. el texto y que le imprime es imprescindible dentro del análisis. No Y todos hemos sido fotógrafos también, o sea, ¿qué fotografía uno, aunque no sea uno Weston, ¿no? O sea, ¿qué quieres? A ver, orden. Enrique Llana, y entonces ya mejor abrimos para que después Enrique Llana. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte, 15 años, chambelanes y lindas damas. ¿Qué tal? Bueno, lo que yo quiero hacer es un par de preguntas y un comentario que tiene la intención. Soy Enrique Camacho, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Quiero hacer un par de preguntas, un comentario tratando de meter al Caribe. Creo que el tema se ha centrado en México, muy interesante, en mucha relación, la presentación del doctor con una referencia europea, imperial, me parece muy importante, pero voy a tratar de utilizar algunos elementos para referirlos a mí. La primera pregunta que le daría al doctor Raz, que me gustó mucho la referencia, repito, hacia la fotografía imperial, es si se ha detenido en la presencia, si bien ya se detuvo en la presencia del fotógrafo, un elemento importante desde mi punto de vista es la presencia de los traductores en la fotografía. Entonces, si se pudiera un poco decirnos si hay eso. Además, también con referencia a estas construcciones del Caribe en el que aparecen los espacios vacíos, refiere a la presencia de los trabajadores, pero en el Circuncaribe, esta referencia, si bien responde a la presencia de trabajadores, también tiene mucho que ver con lo que ya mencioné, que es el vacío, y la proporcionalidad. Se trata de un discurso imperial que se va a ver reflejado en todo el Caribe, yo diría que de fines del siglo XIX a 1930. Y es un poco lo que quiero llamar la atención, porque esta referencia a la fotografía imperial es lo que sucede en el Circuncaribe, y por qué la imagen que todavía tenemos de repúblicas bananeras pervive. Porque es un proceso que será muy fuerte en ese periodo y en donde no hay una respuesta descolonizadora. Lo voy a vincular con la presentación de la maestra Hoffman, porque hay un texto que vino a mi mente de inmediato por ambas presentaciones, que es la de Frederick Huffman Adams, norteamericano, que en 1914 edita un libro que se llama The Conquest of the Tropics, en donde uno lo primero que ve es un mapa en la parte interior, un mapa del Circuncaribe de 1914, en donde no hay ni división política, ni habitantes, ni referencia a países, ni a nada. Lo que hay son torres telegráficas, banderas norteamericanas en la isla de Swan, en el canal de Panamá, en Puerto Rico, fábricas humeantes en el centro de Cuba, ¿sí? Y muchas palmeras y bananos. En estos años, esta es la construcción del imaginario, este es el Caribe que se construye. Este es a través de mapas, a través de imágenes, y no hay una resistencia, no hay una oposición, no hay una postura descolonizadora en este momento. Curiosamente, para todo el Circuncaribe son las novelas las que van a ofrecer una respuesta a través de la imagen textual. ¿Sí? Y me gustó mucho la presentación del doctor Raz por esto, porque me hace pensar, a ver, cómo en el Caribe, en el Circuncaribe, se dan esos procesos. No hay imágenes que contrarresten a todas estas imágenes de los bananeros, de las ruberas, no hay.
esa es la realidad, ¿no? Que se supone que existe. Y sin embargo, en las novelas, de lo que se llama género bananero, que en realidad es un género anti-bananero, ¿sí? Aparecen Carmen Lira, cuentos sobre las vivencias de los trabajadores, de las mujeres, ¿no? Una perspectiva de género. Porque Carmen Lira es una escritora costarricense. Está Puerto Limón, la novela de Gutiérrez, y Mamita Yunay, en donde las portadas sí usan imágenes. ¿Qué aparece? Las bananeras ya no como lugares paradisíacos, esta idea del paraíso, del Caribe como paraíso, se empieza a desdibujar, se empieza a atacar, y aparecen las palmeras secas y las manos de los trabajadores sangrantes. Entonces, ahí empieza este discurso anticolonial, y solo va a ser posteriormente cuando sí hay una serie de trabajos en los que se trata de poner nombre a los habitantes del Caribe. Empiezan a aparecer. Bueno, esa es la presentación que yo quería hacer, para haya un poco más de comentarios al respecto, y me salto porque habría muchas cosas que me gustaría mencionar, pero me salto al comentario que hizo el compañero de Cuba, no sé cuál es su nombre, José Abreu. Sí, porque en Cuba se manifiesta la utilidad, el uso de la fotografía como, yo diría, que en pocas partes. Bueno, la imagen del Che es la segunda más reproducida. Y indudablemente aquí la intencionalidad del uso fotográfico es evidente, porque sí, el castrismo tiene una clara conciencia, una claridad sobre la importancia del impacto visual. Las imágenes de los gentes del 26 de julio se va transformando, ¿sí? y a partir de 1956 aparece la barba, y se dan cuenta de que el impacto visual es monumental, ¿sí? Y hay un concepto que les comento aquí, que se llama la selección épica, ¿no? La selección épica es precisamente el darse cuenta de que hay una necesidad en la comunidad cubana de tener un ego y de deificar a los barbudos. Y me parece que es muy importante su comentario, porque es precisamente de 1958-59, la fotografía de Matthews, el norteamericano, también los norteamericanos aquí ofreciendo una aceptación del proceso revolucionario, los que abren esta atracción hacia los barbudos. Y en ese periodo hasta el 51, con la definición del carácter socialista de Cuba, es que este proceso de la selección épica se pliega y se centra en la presencia de los barbudos, que es una... Bueno, Juan. También me siento muy contento de escuchar presentaciones tan interesantes, comentarios también tan interesantes. Yo asentí cuando tú dijiste que no sé, que hasta me sentí mal de haber sentido eso. Porque yo no sé nada de ti, pero nada más por recordar, creo que aquí se ha estado hablando de hermenéutica. En todo momento estamos en ese paradigma de entender el pasado, lo que posible o presuntamente pudieron hacer esos hombres del pasado. Y recordé esa posición del anarquismo metodológico de Ponce y Arbenz. Quizás gana terreno después de que en los años 90, 80 será un autor.
Mi pregunta, no es, es una pregunta, en la primera presentación me llevó a recordar el asunto de las ocupaciones militares en Cuba, Santo Domingo y Haití, y tratar de ver si esto había sido sostenido con imágenes. La pregunta sería si hay diferencias, John, entre el imperialismo británico y esas imágenes de, de los territorios, inmensos territorios a ser explotados, y del arcaísmo de aquellas sociedades de Asia, de África, y el imperialismo norteamericano de inicios del siglo. También creo que no recuerdo haber visto mucho. Realmente la ocupación dominicana, comparada con la ocupación puertorriqueña o cubana, muestra el carácter marginal que podía tener aquel territorio frente a Cuba, Puerto Rico, pero tampoco, tratando en estudios sobre la escolarización en las cuatro sociedades, recuerdo haber visto mucho, y eso me lleva a la importancia de lo que tú destacabas, las condiciones de circulación, ¿no? O sea, ese imperialismo, creo que, bueno, no es que la invitación sea a tomar la fotografía como el canon de decodificación de los procesos imperialistas, pero creo que el imperialismo, en el caso de las cuatro islas caribeñas, se habló mucho a través del texto, de las imágenes, la prensa, los reportajes, ese tipo de novelas. eh, Ahora sí que todas, aquí está un poco conectado, una famosa novela, Mares de Sodomía, era la que decía que podía llevar digamos, las misiones protestantes de salvación moral a las islas del Caribe. Pero volviendo a la pregunta, ¿habría diferencia en los imperialismos, en los estilos culturales de los británicos y de los norteamericanos, que siempre dijeron que ellos no eran el excepcionalismo norteamericano, o en qué radicarían las épocas históricas? Esa es mi pregunta. Bueno, entonces cerremos esta primera ronda y en orden de aparición, ¿no? Bueno, han salido tantas cosas que es difícil contestar, pero creo que sí. Por ejemplo, a la pregunta de que si existe fotografía descolonizadora en el Caribe, sí. Lo que pasa es que no se han hecho las investigaciones, básicamente. Hay un libro increíble de Kevin Coleman, ahorita se me olvida el nombre, es sobre Honduras, y él hace un careo entre la fotografía imperialista del United Fruit Company, la fotografía particular de un fotógrafo hondureño y la fotografía familiar de emigrantes palestinos. Y es un libro absolutamente brillante, Coleman. Entonces, yo creo que el problema es que no se ha hecho ese tipo de investigación realmente para descubrir lo que hay, porque él encontró ese archivo del hondureño en el baño de la hija. O sea, simplemente ahí estaban cientos y cientos de imágenes, ¿no? Y él tuvo la suerte de encontrar eso. Entonces, eso yo sería una respuesta de que sí, Coleman, Coleman, Kevin. También en un libro que edité, yo te puedo mandar en Montevideo sobre fotografía e historia en América Latina, él ahí habla de la fotografía contestatoria en Colombia también, y eso está en español. No sé, yo me imagino que no van a tardar mucho en traducir su libro sobre Honduras a español, ¿no? Pero es un libro brillante.
Ahora bien, la foto no era de las manos, no era una justificación del imperialismo. Era una denuncia, pero hay dos imperialismos. Hay el imperialismo bélgica y hay el imperialismo británico. Entonces, básicamente parece que todos los europeos decían que los belgas eran lo peor, ¿no? Y hay muchas fotos de eso, de las manos cortadas, ¿no? Pero nunca hay que perder de vista de que estamos hablando de guerras de imperios, ¿no? Y eso, por eso se hizo la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, de que todos los documentos son verdad, no. No, eso es un poco de posmo para mí. No, hay mentiras. Cuando el gobierno mexicano dice que las fuerzas de seguridad no llevaron rifles, no llevaron armas en Nochitlán, es una mentira. Y lo podemos comprobar con fotos digitales. Entonces tenemos que tener, yo soy muy anti-posmoderno. Yo creo que es un mal que nos ha hecho, es una filosofía de la derecha y derrotista. Y decir que, bueno, cualquier opinión es igual. ¿Y a qué ha llevado? Nos ha llevado a Trump, nos ha llevado a Peña Nieto. O sea, realmente es el mundo en que vivimos, de posverdad. No es la verdad. Hay verdades y hay mentiras, ¿no? Entonces tenemos que tener eso yo creo que muy claro. En términos de la construcción de la imagen dentro de Cuba y los barbudos y eso, sí, claro, Fidel tenía una conciencia muy clara de la importancia de la imagen, ¿no? Y él, por ejemplo, en el momento en que entra, él dice a Carlos Franchi, le da una copia de Life y él dice, yo quiero una revista así, ¿no? Entonces, en Cuba tienes esa primera generación, Porra, Corrales, Mayito y Salas, ¿no? Que son los épicos, los fotoperiodistas épicos. Yo he escrito sobre eso, salió en la jornada semanal. Hay una diferencia entre el imperialismo británico y el neocolonialismo gringo. Pues no sé, eso sería una pregunta enorme, ¿no? La verdad, yo creo que hemos sufrido mucho como latinoamericanos y yo tengo la nacionalidad mexicana y ya, sí, por si habría alguna duda y desde Trump yo ya digo, tampoco voy a entregar mi pasaporte, pero la verdad yo me siento mucho más latinoamericano que gringo. Y yo creo que lo que ha sido muy difícil en América Latina es precisamente la manera en que los gringos han controlado los procesos democráticos en América Latina, ¿no? Comúnmente lo que prefieren, y es absolutamente increíble, yo conozco historiadores que yo respeto mucho que dicen, no, lo que quieren los Estados Unidos son democracias en América Latina. No, lo que quiere es controlar, ¿no? Y si puede controlar con democracias, eso es lo que quiere hacer. Y si no puede controlar con democracias, entonces no hay problema. No hay problema. Ellos mandan los marines, mandan la CIA, destruyen a la democracia en Guatemala, destruyen a la democracia en Chile, ¿no? O sea, y si no pueden destruirlo, lo que pueden hacer es destruirlo como modelo, ¿no? Que es lo que pasó mucho con Cuba, ¿no? O sea, ese también cuando yo fui a Nicaragua para hacer una película, después del triunfo de los sandinistas, ahí sí metieron el dinero y utilizaron la contra y la gente ya tan cansada finalmente dejaron entrar, ¿no? Sacaron a los sandinistas, ¿no? Pero lo que quieren ellos es controlar, ¿no? Básicamente quieren controlar su traspatio, ¿no? Y eso es el enorme problema, porque es mucho más fácil pelear contra un imperialismo, ¿no? Que viene de frente, ¿no? Que tú puedes ver en las tropas, etcétera, y es otra cosa que entra como
propiedad de Dallas Cowboys, ¿no? O sea, es muy, muy difícil y yo creo que tenemos siempre que buscar nuestra voz, ¿no? Que es la voz de una sociedad neocolonialista, ¿no? Y entonces, o sea, siempre tenemos que tener eso muy presente. Estuvimos el otro día en la tertulia de fotografía y yo estaba hablando de eso y una persona al respeto mucho me dijo, ay, pero todo eso es muy viejo, ¿no? Ya de los 70, ¿no? Yo pensé, ¿y por qué entonces todo el mundo del sur está yendo al norte? O sea, realmente el clima está mejor en New Jersey que aquí en México, o en Jalisco, o en Cuba, o me explico. O sea, realmente lo que estamos viendo hoy en día es el impacto del imperialismo y del neocolonialismo. Ellos destruyeron las economías aquí y lo hicieron a través de la clase comprador, ¿no? De los Peña Nietos, ¿no? Entonces, pues, y de Temer, o sea, ellos van a usar cualquier instrumento que puedan para destruir nuestras economías, ¿no? Y después van a decir, ay, no, pero vamos a construir muros, ¿no? Porque ustedes traen, ¿no? La mala onda, ¿no? Entonces, no, yo creo que hoy en día simplemente al abrir los ojos y ver que todo el mundo está, ¿no? Saliendo de lugares que son excelentes donde vivir, para vivir en Nueva Jersey, o sea, o en Estocolmo, ¿no? O sea, digo, hace mucho frío, ¿no? Como dijo para cerrar, como dijo un taxista, lo que quieren los gringos es nuestro clima. Y si pudieron, la importaran.